Probando, uno, dos. Me escuchan alto y claro, mis amados hermanos. Me alegra. Una vez más, queremos pedir disculpas por la incomodidad. La providencia del Señor trabaja así. Todo estaba funcionando esta mañana, pero hubo un pequeño desperfecto eléctrico que tiene el templo en diversas áreas, con corriente en áreas que no. Así que rogamos también que el Señor nos conceda en su gracia poder manejar la calor. Pero si les sirve de consuelo, hermanos, siendo un poco gracioso, estamos teniendo la experiencia de la iglesia primitiva. Cuando se reunían los hermanos en las casas donde se estuviera reuniendo, no había abanico, no había aire, no había pantalla, nada más estaban los hermanos en armonía. Y creo que por eso podemos decir que a pesar de la calor, estamos bien. Así que le damos las gracias al Señor por el privilegio que nos da, hermanos, de estar en su presencia de manera especial. Y le rogamos, como acostumbramos, que nos conceda por su palabra salvación, que nos conceda por su palabra una pasión por la edificación mutua entre los hermanos, que nos conceda un entendimiento de dónde radica la verdadera unidad. Y como siempre rogamos, hermanos, que estos labios falibles, débiles, no sean impedimento para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Espero que tengan sus Biblias a mano. Tenía una presentación en 3D, 4K. Mentira. Es una presentación igual que la de siempre. Gracias, hermano. Pero hoy vamos a usar las Biblias para acercarnos con reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a continuar la serie que iniciamos hace ya 6 semanas, titulada Completos en Cristo. Y si pusieron atención la semana pasada, mis amados hermanos, Pablo inició a mostrarnos cómo se ve en la práctica la vida cristiana, cómo se ve en la práctica la cosmovisión que es según Cristo. Pudimos notar 3 cosas. La primera, que es una cosmovisión que es celestial y no terrenal. Su enfoque está en las cosas de arriba, en el reino de Dios y su justicia, y no en las cosas de este mundo. Nos dimos cuenta también que esa cosmovisión mortifica su pecado, mortifica el pecado, detesta el pecado y no quiere tener parte con su cuerpo carnal. Y en tercer lugar, observamos que esta cosmovisión se renueva progresivamente hasta el conocimiento pleno, que es conforme a la imagen de Cristo Jesús, quien es el todo en todos y la meta de todo creyente. Cristo es nuestra identidad. Así que hoy, con el favor de Dios, vamos a ver cómo aquellos mandatos que continúan en la lista que el apóstol Pablo nos da, nos muestran cómo se ve entonces esta renovación progresiva. Lo que vimos desde el versículo 5 hasta lo que leyó el hermano Ricardo hace un momento, nos hablan acerca de nuestra santificación. Y permítame citar al teólogo Abraham Kuyper cuando dice que la santificación es una obra misericordiosa de Dios, en virtud de la cual y de manera sobrenatural Él elimina gradualmente el pecado, las inclinaciones y las disposiciones de los regenerados y los reviste de santidad. Ahora, mis amados hermanos, para que podamos entender o ilustrar mejor lo que vamos a estar viendo hoy, considere la santificación como el resultado final de una ecuación matemática o de una fórmula matemática.
Imagínense por un momento, no se me duerma nadie todavía, nada más escuchen un momento. Imagínense por un momento la fórmula A más B es igual a C. Siendo C, entonces, la santificación progresiva de cada creyente. Podríamos decir, mis amados hermanos, que A es aquello que vimos la semana pasada, aquello que Pablo definió por medio de los mandatos: haced morir, despójense. Y esa terminología, despójense, es importante, hermanos. Transmite la idea de alguien que se quita ropa sucia. Esa es A en nuestra fórmula. Ahora, B es el mandato: vístanse. A, quítense. B, vístanse, igual a santificación. Así que la idea a comprender aquí, mis amados hermanos, que aquellos vicios que por nuestra mirada puestas en las cosas de arriba mortificamos y nos despojamos, también por nuestra mirada puestas en las cosas de arriba, deben ser progresivamente reemplazados por un cúmulo de virtudes, las cuales debemos vivir y que se manifiestan principalmente en los miembros de la comunidad de la fe. En las palabras del puritano Matthew Henry, el cristiano no solamente está llamado a dejar de hacer el mal, sino a aprender a hacer el bien. Ahora, hermanos, quiero que piensen en esa frase un momento, porque nosotros normalmente no entendemos el bien como algo que tenemos que aprender, porque nuestra teología está equivocada y pensamos que el bien es algo que nos sale naturalmente. Pero, mis amados hermanos, las palabras nos enseñan que hacer el bien es parte de nuestro desarrollo progresivo de nuestra santificación. Es más, algunos pueden estar inclusive dispuestos a despojarse de cosas, pero no todos están dispuestos a reemplazarlo o a vestirse de lo que Dios manda a que nos vistamos. Así que es importante reconocer, mis amados hermanos, que una iglesia que está bien equilibrada, una iglesia balanceada, aplica la palabra de Dios a sus miembros de tal manera que afecta su intelecto, su experiencia y sus acciones. Esa es la idea, mis amados hermanos, que seamos, por medio de la palabra, realmente plenos en nuestra vida cristiana. Y eso es lo que Pablo nos ha venido mostrando a lo largo de la carta, ¿cierto? Él quiere que la iglesia observe cómo se ve la plenitud espiritual en la cosmovisión que es según Cristo, y que el ceremonialismo vacío ni las prácticas legalistas y ascéticas son incapaces de proveer. Y por eso, mis amados hermanos, utilizamos el mismo título de la semana pasada, porque la premisa es la misma: viviendo en resurrección. Y hay tres cosas que por la gracia de Dios debemos poder ver esta mañana. Lo primero, la cosmovisión que es según Cristo refleja el carácter de Dios. Eso lo vamos a ver desde los versos 12 hasta el verso 14. Lo segundo que debemos observar, mis amados hermanos, es que la cosmovisión según Cristo está gobernada por la paz de Dios. Versículo 15. Y finalmente, mis amados hermanos, veremos que la cosmovisión que es según Cristo es edificada y edifica por la palabra de Dios. Es lo que vemos en el versículo 16 y 17. Habiendo dicho eso, mis amados hermanos, vayamos al grano, como dicen, y veamos cómo la cosmovisión según Cristo refleja el carácter de Dios. Lea conmigo la primera parte nada más del versículo 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Mi amado hermano, si usted leyó eso con brevedad
y no puso atención a esas tres palabras que menciona el apóstol Pablo allí, se pierde de mucho. Porque antes de que usted y yo podamos observar las virtudes que se oponen a los vicios que vimos la semana pasada, cabe resaltar aquello que dijimos también, de que todo esto es resultado de nuestra resurrección. Y Pablo lo está reafirmando aquí también. Note las tres palabras. Uno, escogidos de Dios. La segunda palabra, santos. Y la tercera palabra, amados. Muy importante, mis amados hermanos. Esa palabra escogido o esa frase escogido de Dios es interesantísima, mis amados hermanos, porque es una palabra compuesta. Dos partes. En el griego está el término eka, y la segunda frase es lego. Eka significa sacado, seleccionado, y lego significa para recoger en otro lugar. Esa es la idea particular, mis amados hermanos. Se refiere a alguien que ha sido seleccionado para prestar un servicio o para recibir un beneficio, o en este caso particular, las dos. Y aquí nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, que esa elección fluye de la gracia de Dios. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Hay que darle chance a los hermanos ahora para que busquen los pasajes, ya que no tenemos. Efesios 1, 4. Dice el apóstol Pablo, note, según nos escogió, ¿en quién? En Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mis amados hermanos, en virtud de la divina elección, de acuerdo con el propósito eterno de que usted y yo seamos adoptados en Cristo, fuimos salvos, librándonos de nuestra esclavitud al pecado por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, según Tito 3, 5. Todo esto con un propósito, mis amados hermanos. Vidas nuevas para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito. Note lo que dice el versículo 4 de Efesios 1. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que, mis amados hermanos, la elección es el fundamento de nuestra vocación. ¿Y cuál es nuestra vocación? Santos. Ahora, hermanos, los cristianos nos hemos familiarizado mucho con el término santos. Pero es importante recordar que la palabra santo implica que hemos sido apartados con un propósito. No es algo en lo que usted se convierte después de mucho esfuerzo, como otras corrientes y otras tradiciones piensan, sino que es el resultado de la obra consumada de Dios en nosotros. Es el resultado de que por la gracia de Dios reconocemos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que fuimos comprados por precio, y que el hecho de que le pertenecemos a Cristo tiene que ser visible. Se tiene que notar. Mire cómo el apóstol Pedro expresa la misma idea en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, y todos lo sabemos, ¿cierto? Mas vosotros sois linaje escogido, aunque a mucha gente no le gusta esa palabra, pero somos linaje escogido, real sacerdocio, note, nación santa. ¿Y qué implica que seamos nación santa? Que somos un pueblo adquirido por Dios. Para ser arbitrario, no, hay un propósito: la alabanza de la gloria de su gracia, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. Esa es la segunda palabra, y la que a mí más me encantó. Las dos son buenas, hermano, pero la que más me encantó
Amados. Hermanos, Efesios 1:5 nos revela que nuestra elección es en amor. No porque hubiera algo amable en ninguno de nosotros, porque primero no lo había, y segundo, por el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué es la buena noticia de eso, mis amados hermanos? Ya que ese amor no está sostenido por mis méritos, que ya dije que son nulos, o no está sostenido por las circunstancias, ese amor es tal como el Señor que lo da, inmutable. No cambia, no está sujeto a hoy cómo amanecí y cómo me siento más tarde. Como nos pasa mucho a nosotros, ¿cierto? Muchos de nosotros nos sentimos especialmente cariñosos a cierta hora del día y otra hora del día que no nos sentimos tan cariñosos, tan amorosos. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su amor es el mismo ayer, hoy y siempre, sin importar cuál sea mi condición. Aquel que ha resucitado con Cristo, mis amados hermanos, siempre es objeto del amor de Dios, como dijo el mismo apóstol Pablo, y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Precioso esa primera parte del versículo, ¿cierto? De modo que estas tres palabras en la primera parte del versículo nos dan la llave para que usted y yo podamos entender todo lo que sigue después. Y se nos están afirmando entonces, hermanos, tres cosas. ¿Cuál es la primera? El aspecto condicional de todas estas virtudes se mantiene. Todas las virtudes aquí descritas, tal como vimos la semana pasada, el desprecio a los vicios, son el resultado de haber resucitado con Cristo. Ahora, con los vicios uno puede decir, claro, yo era alcohólico, yo era homosexual, yo era fornicario, yo era adúltero, yo podía hacer tantas otras cosas, pero ya no lo soy en Cristo. Es más fácil decirlo así. Sin embargo, hermano, note algo interesante. La tendencia a ver estas virtudes como algo que es innato en mí es común. Y alguien puede decir, oh, yo conozco a alguien que es muy bondadoso y que no es creyente. Yo conozco a alguien que actuó con misericordia en un momento X o Y tampoco es creyente. ¿Cómo está diciendo usted, hermano Eugene, que este aspecto o estas virtudes son condicionadas a la resurrección en Cristo? La razón por la que lo digo, mi amado hermano, es que estamos olvidando un detalle fundamental. Usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios, no para la nuestra. Y la diferencia entre una obra y la otra está en la motivación. Dos personas pueden estar ayudando a una persona mayor a cruzar la calle, pero tienen dos motivaciones totalmente diferentes. Uno quiere la gloria de Dios y el otro quiere su gloria personal. Uno quiere que Dios sea glorificado y el otro quiere que diga, oh, pero qué bueno es fulano. Esa es la diferencia. Pero recuerden, hermanos, como lo vamos a ver en un momento, el estándar de bondad lo pone Dios. Miren el versículo 17 de nuestro texto, Colosenses 3:17, para que veamos la diferencia en la motivación. Pablo le dice a la iglesia en Colosas, que está viendo la nueva como visión, dice, ¿cuál es la motivación para todo lo que hagamos? Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo alguna cosa. Todo en el nombre del Señor Jesús y en acción de gracias. ¿Ven la diferencia? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mis amados hermanos, esa motivación que acabo de mencionar solo se puede hacer si hemos sido escogidos, hechos santos y hemos sido amados
por Dios. Así que esa es la primera lección que vemos en esas primeras 3 palabras. Lo segundo que observamos, mis amados hermanos, que es muy importante, es que nuestra relación con Dios es la que define el entendimiento de las virtudes descritas. En este mundo que vivimos, donde todo es relativo, y está mi verdad y tu verdad y la verdad de Él, para mí bondad puede significar una cosa, para mi esposa bondad puede significar otra, para mi amigo en la escuela puede ser otra cosa la bondad. Sin embargo, mis amados hermanos, por lo que estamos viendo aquí descritos, es Dios quien da el entendimiento de estas virtudes. Es Dios quien define qué es virtuoso y qué no. Es Dios quien dice qué es piadoso y qué no. Y nótelo, hermano, no es ni el mundo ni sus filosofías lo que define lo que es la virtud. No es la buena moralidad, según el mundo, la que define qué está bien o qué está mal. Estas cosas solamente se comprenden, mi amado hermano, en unión con Cristo. Y está definida, mi amado hermano, por su palabra. Acompáñenme a este siguiente versículo. Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, 14 enseña que la justicia y el juicio son el cimiento o el fundamento del trono de Dios. ¿Lo ve allí? Quiere decir que la referencia de lo que es justo y lo que es recto y lo que debe ser hecho y lo que no debe ser hecho es Dios. ¿Lo ve allí? Él solo es la referencia de esto. De modo que tal como lo enseña la Escritura, mis amados hermanos, usted y yo estamos llamados a no ser sabios en nuestra propia opinión. Lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo es malo. De hecho, el Señor advierte en su palabra a aquellos que invierten el orden de los factores. Hay de aquello que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Él es la referencia, mis amados hermanos. Lo segundo que podemos definir, o lo tercero, mejor dicho, y esta parte es fundamental para lo que estamos viendo esta mañana, es que nuestra relación vertical, mi relación con Dios, dirige y moldea mis relaciones horizontales. La manera en que yo estoy en unión con Dios, en la búsqueda de su verdad, en la búsqueda de su palabra, en mi relación con Él, define cómo me relaciono con todos los demás. Y vamos a darnos cuenta, la próxima vez que estemos aquí, que eso se aplica a todas las esferas de la vida. El matrimonio, la crianza, se aplica también al trabajo, en todas las áreas de la vida. Es importante aprender que como nos relacionemos con Dios, nos vamos a relacionar con el prójimo. Así que esa es la idea que Pablo está tratando de transmitir aquí, hermanos. Vístanse o anden como quienes han resucitado con Cristo. En otras palabras, traten a sus hermanos en la fe, a sus esposos, a sus hijos, a sus padres, a sus superiores, como elegidos, santos y amados. Esa es la idea que estamos observando aquí, mis amados hermanos. Así que la pregunta se mantiene entonces: ¿cuáles son esas virtudes que debemos reflejar aquellos que hemos sido escogidos, santos y amados? Lea conmigo ahora sí el resto del versículo 12. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahora, hermanos, si usted se le olvida cualquier cosa de lo que yo voy a decir hoy con respecto a estas virtudes, quédese con 2 palabras. El carácter de Dios se ve reflejado en la vida del creyente en 2 áreas o en 2 virtudes: gracia y amor. La vida del creyente está adornada por la gracia y el amor. Relaciones llenas de gracia y amor son la evidencia de que hemos sido escogidos, santos y
amados. Ahora, todas estas virtudes, mis amados hermanos, son disposiciones del corazón que tienen como fundamento lo que Dios ya hizo en usted o lo que Dios hizo por usted. Y ya de por sí, hermano, eso lo hace diferente a todas las virtudes que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene referencia. ¿Han escuchado cuando se habla de que los ángeles no tienen la referencia? No, el ángel no puede cantar el canto del redimido. Eso solamente lo puede cantar aquel que ha sido redimido. La idea es que aquel que ha experimentado la gracia de Dios la puede comunicar porque la ha experimentado. Esa es la idea de estas virtudes, mis amados hermanos. Y comenzamos con la entrañable misericordia. Y cuando Pablo habla aquí del término entrañable, ya la palabra nos va dando idea, y me gusta la traducción de la Reina Valera, porque habla de algo que sale de lo más profundo del corazón. El término realmente en el original griego es de la entraña. Por eso es entrañable. De lo más profundo del ser. Una compasión profunda por quien sufre. Una preocupación profunda por aquel que está quebrantado. Y es una misericordia o una compasión que se fundamenta en la misma compasión y misericordia que Dios tuvo conmigo en Cristo. Lea conmigo, por ejemplo, Jeremías capítulo 31, versículo 20. El pueblo de Israel estaba sufriendo a causa de su pecado. Y note las palabras del Señor por medio del profeta. No es, Jeremías 31, 20, no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito. Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Pero note las palabras. Por eso, ¿qué cosa? Mis entrañas se conmovieron por él. ¿Y qué dice el Señor? Ciertamente tendré de él, ¿qué cosa? Misericordia. Esta es la idea allí. Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago va a hablar de Job, un caso que conocemos todos. Y note las palabras que usan. He aquí, tenemos por bienaventurado o por bendecido a los que sufren. Ya es contracultural, ¿cierto? Y note el ejemplo que pone Santiago. Habéis oído de la paciencia, de la perseverancia de Job, pudiéramos decir. Y note, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuál es la idea de transmitir aquí, mis amados hermanos? El sufrimiento de Job, que es el sufrimiento de todo ser humano que vive en este mundo caído. La lección que da Santiago, el autor aquí, es de que eso es instrumento de Dios para la bendición de su pueblo. Todo lo que nos sucede, todas nuestras circunstancias, Dios las utiliza en su propósito eterno. Digamos que no las entendemos, digamos que no nos gusta, pero cumple propósito. Romanos 8 nos enseña que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Y lo más importante es que a lo largo de la situación que usted y yo podamos estar pasando, lo que se está diciendo aquí es que Dios es compasivo y misericordioso. Si Dios es compasivo y misericordioso en mi sufrimiento y en mi circunstancia, ¿cómo debo ser yo con mi hermano en la fe? Compasivo y misericordioso en sus circunstancias, en su sufrimiento, en su dolor. Esa es la idea. La segunda, benignidad. Pero bueno, todo el mundo es buena gente. No, no es cierto. Lo que Pablo está diciendo aquí, Pablo está hablando de una disposición del corazón de hacer bien en todo momento, aun cuando yo necesariamente no esté recibiendo el bien. Todo el mundo es bueno a las buenas, ¿cierto? Algunos hemos dicho en alguna ocasión, mira, yo a las buenas estamos bien, pero no me agarre
del otro lado, no me agarre con el zapato al revés. Esa es la filosofía del mundo, una bondad que es condicional. Si eres friend, estamos bien. Donde me la haces, ya vas a ver la otra cara de la moneda. El creyente nada más tiene una cara. La enseñanza que le da Pablo a los romanos, por ejemplo, Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Saben por qué, hermanos? Porque eso fue lo que Dios hizo con ustedes, conmigo. Porque si Dios hubiera aplicado esa lógica de que a las buenas somos buenas y a las malas somos malos, ninguno de nosotros estuviera aquí hoy. Ninguno de nosotros hubiera podido orar esta mañana. Ninguno de nosotros hubiera podido cantar las alabanzas que cantó esta mañana. Pero Dios sigue siendo bueno con nosotros. Dios sigue siendo fiel a pesar de que nosotros somos infieles. De modo que la bondad es un instrumento para llamar al arrepentimiento. Miren lo que dice Romanos 2, versículo 4. Dice el apóstol Pablo a los romanos: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su bondad te guía, ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Esa es la misma virtud que estamos nosotros llamados a aplicar entre nosotros. La misma. C, o la que sigue, humildad. Humildad. Mis amados hermanos, la humildad es una de las virtudes más malinterpretadas de la historia de la bolita del mundo, amén. Y la más fácil de falsear también. Existe la falsa humildad, mis amados hermanos. La falsa humildad es la que caracterizaba a los fariseos. ¿Se acuerdan? En el Sermón del Monte, el Señor enseña a sus discípulos: cuando oréis, dice el Señor, no sean como los fariseos. Cuando ayunen, no sean como los fariseos. Porque ellos estaban ayunando, pero ellos tenían otra motivación. ¿Ven la diferencia? Yo repito, la motivación lo cambia todo. Ellos querían ser vistos de los hombres. Y dice el Señor, ellos ya tienen su recompensa. Que el hermano Irving diga: oh, el hermano tal ayunó 40 días y 40 noches. ¡Bravo! Hermano es mi héroe. Esa es su recompensa. Pero mis amados hermanos, a nosotros no nos interesa la recompensa o el aplauso de los demás, sino ser conocidos por Dios. Esa motivación lo cambia todo. De modo que hay personas que actúan de una manera deliberada para impresionar, manipular a otros, privándose de cosas o sometiéndose a trato duro, o tal como hacían los falsos maestros de la iglesia en Colosas, ser extremadamente pasivo. Pero ¿a qué se refiere el apóstol Pablo aquí, mis amados hermanos? Cuando Pablo habla de humildad, se refiere a una disposición del corazón, un genuino desprendimiento personal para el beneficio de otro. Esa es la verdadera humildad. No tiene nada que ver con cuánto tiene en su cuenta bancaria, no tiene nada que ver con qué cosas se hace en la cara o cómo se ve. Tiene que ver con cómo su corazón se ofrece al servicio de otra persona. Y si se fija, hermano, ese es lo contrario a todos los vicios que mencionamos la semana pasada. Cada uno de los vicios que encontramos la semana pasada encontraban su raíz en el orgullo. Yo soy lo más importante, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y como digo siempre, lo demás, lo que están de acuerdo conmigo. Pero en la nueva cosmovisión, cuando nos revestimos del nuevo hombre, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Nos negamos a nosotros mismos. Y hermano, lo voy a decirlo tan claro como pueda. Para la verdadera vida comunitaria en Cristo es esencial que haya una humilde prontitud al servicio de los demás. Si no entendemos lo que significa la humildad, no se puede tener iglesia.
Así de claro lo digo, hermano. Hagamos las actividades que queramos. Si no se entiende, no se puede vivir. Mira la que sigue. Está directamente ligada con esa humildad. La mansedumbre. Aquí el ser mansedumbre se refiere a un trato gentil, a la disposición inclusive a sufrir daño o insulto en lugar de ser el causante de uno. Tener la alma en total serenidad y control, que aun cuando se me está tratando como no lo merezco, quiero restaurar, no destruir. Voy a poner un ejemplo. Acompáñame a Gálatas 6, versículo 1. Noten las palabras del apóstol. Es el mismo que está dando esta lección a las iglesias. Gálatas 6, 1. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, siéntenlo atrás en la banca, prívenlo de la comunión y la santa cena, y no le hablen por 2 años. ¿Eso es lo que dice ahí? No, eso no es lo que dice así. Pero es lo que nosotros vemos como disciplina bíblica hoy. Fulano de tal hizo tal cosa, bueno, siéntenlo por allá atrás y nos acordamos de él en un par de años para ver cómo va. Pero mire lo que dice el texto. Los que son espirituales, ¿qué hacen? Restauran. ¿Y cómo restauran? Restaurándolo con espíritu de mansedumbre. ¿Y cómo se hace eso? Note, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuál es la idea? Un hermano, Dios no lo quiere, cayó en un pecado. Mi acercamiento no es estúpido. ¿Cómo se te ocurrió hacer semejante cosa? Lo que hace un hermano espiritual es entender, eso que le pasó al hermano, me puede pasar a mí. Dice la Escritura, aquel que está firme, mire, o que cree estar firme, esa es la respuesta correcta, mire que no caiga. Así que como yo sé, me considero a mí mismo, yo lo que quiero es que ese hermano salga de esa situación lo más rápido posible, lo mejor posible, aun cuando él sea agresivo conmigo. Y aquí se nos da una lección a nosotros también, hermanos, porque muchas veces no nos gusta que nos restauren. Nada más queremos oír que todo está bien. Si un hermano se acerca y dice, hermano, estoy viendo que hay una pequeña situación aquí en tu actitud que creo que puede ser, no importa cómo lo diga, hermano, nos ponemos bravos. A nadie le gusta que le diga que está mal. A nadie. Pero, hermano, una muestra de amor es que alguien te diga, hey, tú sabes que algo está mal aquí. Hay algo que tenemos que corregir. Y no, hermano, eso no es solamente responsabilidad del pastor. Al pastor se le da, en algunas congregaciones se le da cierta gabela. No en todas. Mi papá me contaba cuando estaba más pequeño que una de las razones por lo que lo echaron de la iglesia era que él hablaba mucho del pecado. Como hablaba mucho del pecado, otra vez el pastor va a estar hablando de eso. Y ya cuando 2 o 3 sermones se habla de pecado, fuera. Fuera. Queremos oír de que los ríos son de cristal, las flores son rojas, el cielo es un arcoíris, todo está bien, aunque todo esté mal, porque nos hemos acostumbrado a decir que todos estamos bendecidos en victoria cuando eso es imposible. La Biblia enseña que hay montes, que hay valles. La mansedumbre busca restaurar al hermano con serenidad, con tranquilidad, aun cuando el hermano no sea receptivo. Mire lo que dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es la referencia. La que sigue, paciencia. Y la paciencia aquí, mis amados hermanos, es la capacidad de actuar perseverantemente al reconocer la debilidad humana en nuestras interacciones. Todo esto está conectado, mis amados hermanos. La paciencia es el resultado de saber que van a haber problemas, que van a haber cosas en las que no estamos de acuerdo,
que van a haber cosas en las que yo pienso diferente al hermano. En las cosas en las que el hermano puede actuar de una manera que a mí no me gusta. Todo eso entra en la jugada. Mis amados hermanos, la paciencia de Dios compromete a todos los cristianos a una paciencia semejante los unos con los otros. ¿Cómo yo lo sé, hermano? Porque usted y yo estamos respirando hoy, ¿cierto? Sabemos que nuestro Señor es paciente para con los suyos. ¿Se acuerdan cuando vimos Jonás hace unos meses atrás? Jonás ve a Nínive y proclama la verdad. Jonás va para otro lado. ¿Qué pudo haber hecho el Señor en ese momento, hermanos? Hasta aquí llegó Jonás. Eso es lo que probablemente hubiera hecho usted, ¿cierto? Eso es lo que probablemente hubiera hecho yo. Pero el Señor dice, yo lo voy a agarrar en el océano. Ahí lo voy a agarrar. Una tormenta, echan a Jonás al agua. Jonás queda en el pez y reconoce, oh, Dios es grande y me salvó. Así que los vomitan a Jonás en el lugar que lo habían mandado. Y adivinen que Jonás predica, y después que predica, está bravo con Dios. Yo sabía. ¿Qué pudo haber hecho Dios ahí? Hasta aquí llegaste conmigo. Ya te la pasé una. Dos no. ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, la lección es esa. Que el Señor es paciente con nosotros. Él es paciente con los suyos. Porque son escogidos, santos y amados. No debemos ser entonces nosotros pacientes los unos con los otros. Miren lo que dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero. De nuevo, este es el apóstol Pablo el que está diciendo eso. En mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. El apóstol Pablo dice que el Señor fue paciente con él. Y a veces nosotros tratamos a nuestro hermano como si nosotros fuéramos mejor que Pablo. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Ven la idea, mis amados hermanos? Estas virtudes reflejan la gracia de Dios que recibimos y que debe ser reflejada a los que están a nuestro alrededor. Es en base a eso, hermano, que vemos el versículo 13, Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Haga una pausa ahí. Hay una realidad que se está diciendo ahí. Hay algún momento en que usted va a tener una queja contra su hermano. Va a haber algún momento que usted tenga una queja con el pastor. Mínimo, mentira. Usted puede tener toda la queja con el pastor, porque el pastor es igual que usted. Sujeto a debilidades, sujeto a puntos ciegos. Así que usted puede tener una queja del pastor también. Aquí no aplica eso de que no se metan con el ungido. Eso es otro problema, pero no vamos a entrar ahí. Pueden haber quejas, hermanos, uno con los otros. El problema no es que haya quejas. El problema es cómo lidiamos con nuestras quejas. Aquí está la clave. Soportándonos unos a otros, tolerándonos unos a otros y mire, perdonándonos unos a otros. ¿Cuál es la referencia? Cristo, que Él nos perdonó también. Mis amados hermanos, todas estas virtudes resultan en tolerancia y perdón al tener la cruz por delante, siendo la base, el fundamento de todo esto, mis amados hermanos, el amor. El amor. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabe cuál es nuestro problema, mis amados hermanos? Que nosotros no entendemos el amor, aún lo que decimos ser cristianos. Aún lo que decimos ser cristianos, hablamos de amor en los términos del mundo.
Yo tengo que sentir una cosquillita en el estómago. Si siento esa cosquillita en el estómago, ese es el indicio de que yo siento algo por esa persona. Pero créame, hermano, Dios no ama así. Primero porque a Dios nada le produce cosquillas de esa manera. ¿Ok? Pero el amor de Dios es diferente. El amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios es voluntario. Es el deseo consciente y voluntario de entregarme en beneficio de otra persona. Esa es la referencia de amor. Es una decisión, no tiene que ver nada con cómo amanecí hoy. Y por eso no lo entendemos, porque usamos los patrones del mundo. Lo vemos en la iglesia, el Señor, ya el pastor, el amor se acabó. El amor se acaba en el mundo. En el mundo se acaba el amor. En la iglesia no. Porque el amor de Dios no se acaba. Porque Dios es amor. Piénselo por un momento, hermano, lo dijimos, somos amados por Dios. Quiere decir que en cada circunstancia de nuestras vidas, aún en los momentos más bajos, Dios te ama. Y después vengo yo y digo, sí, Dios me ama a mí, pero a ti, así actuamos en algunas ocasiones. El vínculo perfecto es el amor. Voy a citar al teólogo John Wesley. El mejor método para resistir el mal es destruir todo lo que del mundo queda en nosotros, note, para levantarle a Dios un edificio de amor sobre esas ruinas. Entonces comenzaremos en esta vida fugaz a amar a Dios del mismo modo que le amaremos por la eternidad. Y cuando amamos a Dios de esa manera, podemos amar al prójimo igual. Ese es el fin de esas virtudes. En segunda instancia, hermanos, la cosmovisión que es según Cristo es gobernada por la paz de Dios. Eso es lo que vemos en el versículo 15. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Hay dos cosas que ver aquí, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por paz? Nosotros entendemos paz como ausencia de conflicto, ausencia de problema, ausencia de circunstancia. Cuando decimos déjenme en paz, es que no quiero saber ni escuchar de nada que me incomode del reposo en el que estoy. Ahora, cuando se habla de paz aquí, no se refiere a esto. Se refiere al descanso que resulta de comprender que somos amados, santos y escogidos por Dios. Viene el descanso de conocer que sea cual sea mi circunstancia, mi justicia está fuera de mí. Mi justicia viene de la obra hecha por Cristo. Y ese descanso, hermanos, es lo que debe dirigir nuestras acciones, nuestras motivaciones. Nuestra posición en Cristo es la clave para el descanso en sus promesas. De modo que usted y yo sabemos que podemos vivir nuestra vocación porque Él es fiel. ¿Cuál es la clave de la unidad cristiana, mis amados hermanos? La clave de la unidad es saber que contamos con la paz de Dios en medio nuestro. Y note, hermanos, que la unidad no es el resultado de actividades por sí solas. No son las coinonías las que producen esa unidad y las que producen la paz el uno con el otro. La verdadera unidad, mis amados hermanos, es el resultado de la paz de Dios en los corazones de cada uno de los miembros de una congregación que están siendo progresivamente hechos a la imagen de Cristo. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros ponemos nuestra confianza en lo de afuera y no en lo de adentro. Las actividades de coinonía, las actividades de compañerismo son el escenario
para expresar las virtudes que deben ser una realidad progresiva en nuestro corazón. No nos conformemos con unidad superficial. No nos conformemos con decir, bueno, nos vemos el domingo y nos abrazamos y nos besamos y nos vamos a la casa, sino que la comunidad está diseñada para que podamos edificarnos mutuamente, para que podamos vivir todas esas virtudes que mencioné hace un momento, se deben expresar en su totalidad aquí, entre nosotros. Es aquí. Permítame probárselo. Salmo 29:11. Salmo 29:11 dice el Señor: Jehová dará poder a quién, a su pueblo. Y note, Jehová bendecirá a su pueblo. ¿Con qué cosa, hermano? Shalom. ¿Lo voy a ir? Esa paz que el mundo busca, se supone que la debemos tener aquí. Pero es obra de Dios. Isaías 26:13. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente, ¿qué haremos? Nos acordaremos de tu nombre. Entonces, mis amados hermanos, es la paz de Dios la que resulta de la obra completa de Cristo en nosotros, la que permite que en unión con Cristo y por el poder del Espíritu Santo seamos progresivamente transformados al vestirnos con la imagen de hijos amados. Es la que motiva nuestras acciones. Finalmente, mis amados hermanos, la cosmovisión que es según Cristo es edificada y edifica por la palabra de Dios. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose, y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tres cosas que hay que observar aquí brevemente, mis amados hermanos. Primera pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Cristo en su evangelio en nuestras vidas? ¿Es algo de una vez a la semana o es algo de todos los días? La exhortación del apóstol Pablo para poder vivir esa comunión es que la palabra more en abundancia en nuestros corazones. Eso es lo primero que se observa allí. Uno de los problemas que tiene la eclesiología moderna es que la palabra de Dios está en el último lugar. Cualquier cosa va primero. Y la palabra de Dios alcanza un lugar secundario, en algunos casos hasta terciario. Se promueve la experiencia sobre lo que debe ser el fundamento de la experiencia. Lo segundo, mis amados hermanos, es que hay un propósito en que la palabra abunde. Ya vimos que somos gobernados, o nuestras motivaciones están gobernadas por la paz de Dios. Somos conscientes de la paz que tenemos con Dios mediante la revelación de su palabra. Entonces, noten el lugar que ocupa la palabra en una congregación, enseñándonos, exhortándonos unos a otros. ¿Lo vieron ahí? Voy a hacer énfasis ahí. Unos a otros. ¿El pastor de la congregación? No. Todos y cada uno de nosotros, entre nosotros. Esa realidad, hermanos, es la que debemos perseguir. Y solamente se puede vivir si hacemos la fórmula completa.
A más B igual a C. No podemos tomar una parte y no coger la otra, porque entonces la fórmula no da. Ahora, ¿cuál es el contenido de la exhortación? ¿Cuál es el contenido de la enseñanza? La palabra de Dios. No hay otra cosa. No nos exhortamos con chistes, no nos exhortamos con psicología del mundo, nos exhortamos con la palabra de Dios. Eso es lo que debe ser central. De modo, mi amado hermano, que si la palabra de Dios no es central en nuestras vidas, no podemos ser exhortadores de nuestro hermano y tampoco podemos enseñar a nuestro hermano nada. Ya por un ejemplo, la próxima semana nos toca ver a los esposos cómo deben ser con sus esposas. Y una de las cosas que Pablo enseña a la iglesia con referencia al trabajo de los esposos es que los esposos tienen que enseñar a su esposa, porque la santifican por la palabra, como Cristo santificó a la iglesia por la palabra. Eso es Efesios capítulo 5, ¿cierto? Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué quiere decir eso? Que el esposo debe ser capaz de ser quien lave en santidad a su esposa. Pero ¿qué vemos hoy día? Muchas esposas saben más Biblia que su esposo en algunos casos. En algunos casos. Porque no le interesa. Porque se siente que su función es: yo trae la comida, yo puse el techo, yo puse ropa, yo no tengo más responsabilidad contigo. Pero de nuevo, esa psicología o esa filosofía, ¿de dónde es? Del mundo. No viene de Dios. Pasa lo mismo con nuestros hijos. Allá en la escuela dominical, la hermana Carmen, la hermana Abel, la hermana Nubia, eso es lo que le van a enseñar. La Biblia dice que esa responsabilidad es de los padres. ¿Lo ven? Ese es el principio. A eso nos referimos con que la palabra de Dios debe morar en abundancia en medio nuestro. Tiene que permearnos, porque nuestra cosmovisión depende de ese entendimiento de la palabra. Tercero, y me callo, la palabra inclusive permea nuestra adoración. Todo lo que hacemos, nuestras oraciones, nuestros cantos, cualquier manifestación de adoración tiene que estar impregnada de la palabra. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. De modo que aquí procuramos cantar la verdad, orar la verdad, todo lo que sea conforme a la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, dentro de la comunidad del pueblo de Dios, dentro de la comunidad donde nos reunimos, tiene que haber, por la gracia de Dios, enseñanza mutua, amonestación mutua, exhortación mutua. Y le voy a decir algo más, hermano. Ese pasaje de Hebreos 12 que nos gusta citar, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es cierto, pero nosotros entendemos ese pasaje estrictamente con lo que estamos haciendo hoy. Mi amado hermano, ese pasaje no está restringido a lo que estamos haciendo hoy. La iglesia vivía en comunidad no solamente los domingos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, la iglesia vivía en comunidad. Estas cosas se practicaban en comunidad. En comunidad se ora, en comunidad se adora, en comunidad se exhorta. De modo que debemos ser intencionales, mis amados hermanos, en poner en práctica estas virtudes. Eso es lo que está diciendo Pablo: vístanse por lo que ya Dios hizo en ustedes. Lo voy a aplicar con 3 puntos más. Mis amados hermanos, la razón y el intelecto forman nuestras emociones. Sea nuestra razón y nuestro intelecto formado por la palabra de Dios. No por mi opinión, por lo que me gusta, por lo que me hace sentir de una manera u otra, sino que sea por la palabra de Dios. Lo segundo, hermanos, la unidad cristiana se construye en la práctica o en la expresión de muchas gracias.
Cuando digo muchas gracias me refiero a todas las virtudes que mencioné hace un momento. Benignidad, bondad, mansedumbre, humildad, que por cierto, todas son fruto del Espíritu Santo. Entonces, es un don de Dios para que aquí podamos experimentar de manera real y tangible Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso no es un cliché, hermano, eso es una realidad en la virtud del don que hemos recibido en Cristo Jesús. Todas las circunstancias que vivimos en el mundo permiten un amplio espectro, un amplio marco para expresar todas y cada una de las virtudes. Lo hemos visto, ¿cierto? Hemos visto hermanos en enfermedad, hemos visto hermanos en caer en pecado, hemos visto un poquito de todo lo que se menciona aquí para poder expresar esas virtudes en medio del pueblo. Finalmente, mis amados hermanos, el perdón puede parecer la más difícil de todas las virtudes aquí vistas. Lo entiendo mucho, porque luchamos todavía con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Pero hermanos, esa es la virtud que más nos recuerda a nuestro Salvador. Si quieren un consejo de mi parte de qué debemos hacer para poner en práctica estas virtudes, no diga desde mañana. Eso no es lo que estoy buscando aquí. Mi llamado, hermano, es que podamos mirar la cruz, porque me parece que a veces no la miramos lo suficiente, porque se nos olvida lo que pasó en la cruz y lo que esa cruz representa para usted y para mí. Y créame, mi amado hermano, que mientras miremos a la cruz va a ser más fácil, mucho más fácil, poder aplicar estas virtudes a mis hermanos, a mis hermanos, a mis hermanas y a todas las personas con las que tenga la ocasión de conversar. Pero la clave es esa, que podamos mirar a la cruz y que entonces, mirando a la cruz, miremos a los hermanos. Si miran a los hermanos sin ver a la cruz, vamos a tener problemas. Pero si miramos a los hermanos con la mirada en la cruz, todo es posible, mis amados hermanos. Señor, le bendiga ricamente. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por el recordatorio de que estamos completos en ti, de que ya tú has obrado, de que hemos sido escogidos, que hemos sido hechos santos y que somos amados por ti. No por ningún mérito en nosotros, simple y sencillamente por el puro afecto de tu voluntad, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Señor, ayúdanos a recordar eso para mantenernos en humildad. Ayúdanos, Señor, te rogamos a que podamos mirar a la cruz, para que a través de la cruz podamos observar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Señor, ayúdanos a poder experimentar conforme a tu vocación y a tu voluntad y a tu llamado, que podamos experimentar aquellas gracias y virtudes que tú has concedido a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a revestirnos de estas virtudes, a despojarnos de los vicios, para que podamos caminar progresivamente a la imagen de Cristo, el que es el todo y en todos. Que sea Él poniendo en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Y sobre todas las cosas, Señor, únenos en el vínculo perfecto, que es el amor de Dios. Que podamos recordar que no seremos conocidos en el mundo por cuántos ministerios tenemos o por cuántas actividades hacemos, sino que seremos conocidos en el mundo como tus discípulos por el amor que hemos evidenciado el uno para con el otro. Ayúdanos a tener como meta el gozo de la armonía en la comunión de los creyentes, que podamos disfrutar de la verdadera gracia, del privilegio de tener hermanos y hermanas en la fe caminando hacia la gloria de la mano. Todas estas cosas te las pido, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén.